Y vamos a hablar acerca de gratitud porque no solo porque el ambiente y la coyuntura nos lo permite y es adecuado, sino también porque la gratitud es importante en la vida. De hecho, yo voy a comenzar presentándote unos datos, porque la gratitud es tan importante que incluso hay beneficios en la salud. No sé si sabías que hay algunos estudios que revelan que ser agradecido mejora la salud mental. Dicen que las personas que tienen un corazón agradecido y una actitud de gratitud son mejores luchando contra problemas como la depresión. De hecho, también podemos observar que la gratitud mejora la calidad de sueño. Este estudio revela que las personas que tienen un corazón agradecido pueden dormir mejor, tienen un mejor descanso, un sueño más reparador. También mejora las relaciones sociales, que las personas que tienen una actitud de gratitud tienen mejores relaciones con las personas que están a su alrededor, en la oficina, en la universidad, en la casa. Pero también hay otro estudio que dice que tener un corazón agradecido reduce el estrés y mejora el sistema inmunológico. Yo no tenía idea de esto. No sabía que existía este estudio que decía que las personas que tienen una actitud de gratitud tienen un mejor sistema inmunológico. No me pregunten cómo funciona, pero el estudio lo reveló y es muy interesante. Estos son beneficios que deberían ser suficientes para que nosotros tomemos la decisión de salir de acá esta mañana y tener una actitud de gratitud, ser más agradecidos, preocuparnos por nuestra salud física y mental. Pero les propongo que la gratitud no solamente es importante por estos beneficios. De hecho, hay estudios que comprueban que los que no tienen una actitud de gratitud tienen dificultades en su salud física y en su salud emocional. Ahora, la gratitud no solamente es importante por estos beneficios. La gratitud es tan importante que hay toda una festividad alrededor de la gratitud. Acción de gracias. Acción de gracias es toda una festividad alrededor de la gratitud. Y fíjense, la gratitud la celebramos, la conmemoramos y estamos a las puertas de esta celebración. Yo quiero aprovechar para hacer una pregunta. ¿Ya tienes las razones por las que vas a dar gracias a Dios este año? ¿Te ha sido fácil encontrar motivos, razones para dar gracias a Dios por lo bueno que ha sido en este 2024? ¿Sí? Ok. Si te ha resultado fácil, déjame felicitarte. Te propongo que esto no es común, que a muchas personas les es difícil encontrar razones para dar gracias a Dios y tener un corazón agradecido, una actitud de gratitud en la vida. De hecho, yo quería contarte una historia. Pasemos al siguiente slide. Ahí te dejo una fotografía que ilustra el contexto de la historia. Puedes ver que ahí hay una mesita, hay una computadora y hay un café. Un café de una cafetería famosa que no necesito explicarte cuál es porque seguramente tú ya sabes cuál es. Y como no me están pagando, no voy a decir el nombre. Pero te pongo el contexto de la historia. Estaba con un amigo hace un tiempo en una cafetería como esta. Nos sentamos a platicar y él me estaba contando un poco acerca de su vida. Resulta que las cosas no habían salido tan bien ese año como él lo deseaba. El 31 de diciembre del año anterior, él estaba soñando con un 2024 fabuloso. Comenzó el mes de enero y decía, este año va a ser increíble. Pero ahí por junio, las cosas no pintaban tan bien. Resulta que en su trabajo no tuvo el ascenso que él esperaba. Resulta que le dieron el ascenso a la persona que menos trabajaba, pero más amigo era de su jefe. ¿Te ha pasado? ¿Te ha sucedido que te enfrentas en una situación como esta en la que ascienden al que no se lo merece y no reconocen el esfuerzo que tú has hecho? Eso le pasó a mi amigo. Y mientras estábamos platicando y me contaba acerca de lo frustrado que se sentía, el tiempo se nos pasó volando y era momento de irnos. Entonces tomamos nuestro café y nos subimos al auto de mi amigo. Él me llevaba en su auto. Y mientras íbamos conduciendo, él me iba contando un poco acerca de cómo se sentía y de lo frustrado que se sentía. Yo le iba escuchando. Sucede que llegamos a un semáforo y en San Salvador, si tú conoces San Salvador,
puedes imaginarte la escena. Si no, déjame contarte que en San Salvador, cuando llegas a un semáforo, de repente llegan varios vendedores que llegan ofreciéndote un montón de cosas, desde medicinas hasta tostadores de tortilla. Te ofrecen de todo. Entonces, estábamos ahí en el semáforo y un vendedor tocó la ventanilla del auto de mi amigo. Le ofreció algo para venderle y mi amigo no quiso comprarlo. Entonces, continuamos esperando en el semáforo y el vendedor se fue a la esquina. Se quedó ahí en el semáforo y se quedó viendo desde la esquina a mi amigo. Yo pude ver en los ojos de ese hombre cómo su mirada gritaba: yo desearía tener la vida de ese muchacho que va manejando. Porque seguramente el vendedor pensaba: viene de su trabajo, platicando con su amigo, tomándose un café y en su auto con aire acondicionado, y de seguro va a llegar a su casa y le van a estar esperando un par de pupusas recién hechas. Yo quisiera la vida de ese hombre. Mi amigo no se dio cuenta, pero yo pude ver la mirada de ese vendedor de la calle. Y mientras mi amigo se quejaba porque algunas cosas no iban bien en su vida, había alguien más desde afuera que lo veía y decía: yo quisiera esa vida. Yo pienso que a veces podemos ser como mi amigo. Hay tantas razones por las que debemos dar gracias a Dios, pero en medio de una crisis y una dificultad se nos olvida. Perdemos por completo del enfoque la bondad y la misericordia del Señor, la fidelidad que Él nos ha mostrado durante años. Ese día yo recordé este pasaje, Salmo 103. Salmo 103 dice: bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Ese día estábamos platicando con mi amigo y le dije: ¿tú sabes qué dice la Biblia acerca de la gratitud? Y comenzamos una conversación parecida a la que yo quiero tener contigo esta mañana. Hoy vamos a aprender qué dice la Biblia acerca de la gratitud. ¿Qué dice? Resulta que la gratitud es tan importante que Dios no podía guardar silencio al respecto. Resulta que la gratitud es tan importante que la Biblia tiene mucho que decir. Y de todo lo que la Biblia tiene que decir, yo he escogido dos principios para compartir contigo esta mañana. Y lo primero que quiero compartirte es que Dios quiere que seamos agradecidos. Dios no nos recomienda que seamos agradecidos. Dios no nos dice: sería bueno que seas agradecido. Dios nos dice con claridad que es su voluntad que seamos agradecidos. ¿Dónde dice eso, Carlos? Vamos a ir a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Si tienes tu Biblia, puedes buscar conmigo Primera de Tesalonicenses. Si dices: no sé dónde está Primera de Tesalonicenses, está después de Colosenses. Si no sabes dónde está Colosenses, te pido que hables con el pastor Billy. Ok. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Era una broma, hermanos. Primera de Tesalonicenses 5, 18 dice algo interesante. Antes de leer el pasaje, yo quiero darte un poco de contexto. Primera de Tesalonicenses es una carta escrita por Pablo a la iglesia de Tesalónica. La iglesia de Tesalónica tiene algunos elementos importantes. Tesalónica era una buena iglesia. Tesalónica era una iglesia que hacía las cosas bien, amaba al Señor, producía mucho fruto, era muy fiel, guardaba la palabra del Señor. Excelente iglesia, algo parecida a MCJ el Rey, así, más o menos, para que tengan una idea. Así era. Sucede que a esta iglesia Pablo les ha felicitado, les ha dicho muchas cosas buenas, y al final de su carta él quiere darles algunas recomendaciones finales. Ahí encontramos el versículo de Primera de Tesalonicenses capítulo 5,
versículo 18. Voy a leer desde el 16 para que tengamos un poquito más de contexto. Estas son indicaciones de Pablo para esta buena iglesia. Dice: estad siempre gozosos, versículo 16. Versículo 17: orad sin cesar. Versículo 18: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios para todos nosotros? Que demos gracias en todo. En todo. Yo quiero proponerte que la razón por la que Pablo está diciendo esto a la iglesia de Tesalónica es porque incluso los buenos cristianos, los buenos seguidores de Jesús, las buenas iglesias necesitan recordar que la voluntad de Dios es que seamos agradecidos. Incluso los buenos cristianos necesitamos recordar que debemos orar sin cesar, estar siempre gozosos y dar gracias a Dios en todo. Fíjense, un detalle interesante de este pasaje es que nos enseña que debemos dar gracias a Dios en todo. No dice den gracias a Dios por todo, sino dice den gracias a Dios en todo. Creo que es interesante porque es bien difícil dar gracias a Dios por una crisis. Es bien difícil dar gracias a Dios por una dificultad. Es difícil dar gracias a Dios por un diagnóstico que no salió muy bien, por un matrimonio que no funcionó muy bien, por un despido, por una situación compleja. Pero el pasaje no dice por todo, dice en todo. Y creo que la razón es porque Pablo está diciéndole a los tesalonicenses: la clave para tener una actitud de gratitud no es enfocarte en las circunstancias, sino en el Dios de las circunstancias. Esa es la clave. La clave para tener gratitud es enfocarte en el Dios de las circunstancias. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Dad gracias a Dios en todo. Pienso que una de las cosas que debemos recordar y que nos permite tener una actitud de gratitud es recordar quién es Dios. ¿Y quién es Dios? Bueno, pues Dios es quien manda. Dios es el Rey. A Él debemos acercarnos con alabanza, con gozo, pero también con obediencia, con fe, confiando en Él, en sus métodos, en sus términos. Hay algunos pasajes que yo quisiera presentarte para que veamos cómo la Biblia por diversos lugares nos muestra que Dios desea que seamos agradecidos, y en medio de ese deseo de que seamos agradecidos quiere mostrarnos cómo nos podemos acercar a Él, cómo podemos verle. Pasemos al siguiente slide, porfa. Filipenses capítulo 4. El contexto de Filipenses 4 es un Pablo que está diciendo: a causa de Cristo yo puedo soportarlo todo. Un Pablo que seguramente estaba preso está diciendo: yo puedo encontrar gozo en cualquier circunstancia. En ese contexto, Filipenses 4 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones, ¿cómo dice? Delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Pablo está diciendo: ok, en los momentos de adversidad y de dificultad, busquemos al Señor. Si estás pasando por una crisis hoy, busca al Señor. Si hay alguien que puede intervenir en ese problema que se te salió de las manos, es el Señor. Si hay alguien que puede cambiar lo adverso, por difícil que sea, es el Señor. Pablo está diciendo: busquemos al Señor. En lugar de preocuparnos, presentemos nuestras peticiones delante del Señor en toda oración. Pero ¿cómo oramos? Dice: y ruego con acción de gracias. Yo creo que Dios quiere que nosotros entendamos que debemos buscarlo a Él
acercarnos a Él, pero comprender que Él manda, Él es Dios. Nosotros nos adaptamos a su plan y no Él a los nuestros. Sus planes son mejores. Isaías 55:9 dice que como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos sus caminos que nuestros caminos y sus pensamientos que nuestros pensamientos. Dios quiere que nosotros entendamos que vamos a acercarnos a Él. Podemos hacerlo, pero que recordemos que Él es el Señor. Él es el Rey y nosotros sus siervos. Santiago capítulo 1 versículo 17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo bueno que el Señor te ha dado este año, toda buena dádiva que has recibido en este 2024 y las que vas a recibir, porque el año no se ha acabado, toda buena dádiva y todo don perfecto procede del Padre de las luces. Te lo ha dado el Señor. Por supuesto, estoy seguro que te esfuerzas. Y este es el problema. El mundo te dice, realmente, ¿por qué le vas a dar gracias a Dios? Si tú eres el que sale a trabajar temprano, tú eres el que duerme menos tiempo, tú eres el que se esfuerza. ¿Por qué vas a darle gracias a Dios? Dale gracias a la vida, al universo. El mundo no tiene ningún problema con que tú seas agradecido. El mundo tiene un problema con que tú des gracias a Dios. ¿Conoces a personas agradecidas en todos lados, pero no necesariamente agradecidos con Dios? Lo que la Biblia nos enseña es que nosotros que tenemos una relación con Jesús debemos entender que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Él, que lo tenemos por su gracia. ¿Demanda nuestro esfuerzo? Sí. El esfuerzo nunca está opuesto a la gracia, está opuesta a los méritos. Todo lo que tenemos lo tenemos gracias al Señor. Si Él no metiera sus manos, entonces nuestros esfuerzos serían en vano. Y si Él sacara sus manos, entonces nuestra vida se derrumba. Toda buena dádiva y don perfecto proviene de Él. Yo quiero hacerte un par de preguntas. Vamos al siguiente slide. La primera es una declaración. Yo quiero pedirte que no olvides que todo lo que tienes es por su gracia. Ese buen matrimonio que tú tienes no es porque tú eres un excelente esposo, es por su gracia. Esos buenos hijos que tú tienes no es porque tú eres la mejor madre del mundo, es por su gracia. Ese negocio que está prosperando no es por tu inteligencia, es por su gracia. Es su buena mano, es su cuidado. Por favor, no olvidemos que todo lo que tenemos es por su gracia. Y ahora, te hago una pregunta. ¿Puedes con claridad recordar lo bueno que Dios ha sido este año? ¿O estamos olvidando sus beneficios? Puedes decir como el salmista: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Si es así, qué bueno. Te animo a que lo hagas, porque quizás en una audiencia como la nuestra pueden haber algunas personas que dicen: Carlos, pero tú no sabes mis circunstancias. El año ha sido difícil. Yo no imaginé que el año 2024 me iba a tratar como me está tratando hoy. Yo no pensé que este año me iba a quedar sin empleo. Yo no pensé que este año el doctor me iba a dar una mala noticia. Yo no pensé que este año me iban a traicionar. Y entonces, ¿cómo puedo tener un corazón agradecido? La clave está en recordar lo bueno que el Señor ha sido a lo largo de la vida y de los años, que Él es el benefactor y nosotros los beneficiados, siempre. Ahora, la Biblia no solamente nos dice que
la gratitud es la voluntad de Dios para nosotros. La Biblia también nos dice que la ingratitud es un problema, un peligro. De hecho, este es mi segundo punto, quiero mostrártelo. ¿Qué dice la Biblia sobre la gratitud? Realmente dice que la ingratitud nos aleja del propósito de Dios. Todos acá hemos sido creados por Dios con un propósito y con un plan, y el propósito es que glorifiquemos a Dios. Pero la Biblia enseña en Romanos capítulo 1, versículo 20 y 23, si tienes tu Biblia puedes buscarlo para constatarlo. Romanos capítulo 1, si tienes tu Biblia en tu dispositivo móvil, va a ser mucho más fácil encontrar Romanos capítulo 1. Contexto de Romanos 1. Pablo está hablando acerca de cómo todos nosotros fuimos creados por Dios y Él ha puesto en nuestros corazones su ley y hemos sido diseñados para glorificarle a Él. Pero dice que hay algunos que han decidido no glorificarle ni darle gracias. Veamos qué dice el versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. El problema de no tener un corazón agradecido es que nos desenfoca del propósito del Señor. El problema de no tener gratitud en el corazón es que hace que nos parezcamos un poco más al mundo, un poco más a las personas descritas en Romanos capítulo 1. De hecho, la Biblia nos presenta que este es un mal común en nuestra generación. El siguiente slide te va a explicar un poco más. Dice la Biblia en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 1 al 3: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. En medio de una lista de pecados terribles aparece y destaca ingratos, porque la ingratitud es un rasgo de las personas que van en contra de la voluntad de Dios. Estoy proponiéndote esto porque creo que la Biblia nos advierte que debemos cuidarnos de no ser agradecidos. Debemos cuidarnos de no tener un corazón lleno de gratitud. Ahora, quisiera que pasáramos al siguiente slide para poder explicarte un poco más. Yo quisiera enfocarte en algunas cosas que yo he aprendido, y para eso quisiera contarte una historia. Es que en medio de las crisis es difícil tener un corazón lleno de gratitud. En medio de las dificultades, cuando las cosas no han salido bien, es difícil mantener un corazón agradecido. Es difícil no solamente decir gracias, porque este es un problema de nuestros días. Mi esposa y yo tenemos una bebé. Esta bebé tiene 1 año. Le enseñamos que todas las personas que le den algo deben escuchar de su boca un gracias, gracias. Que cuando alguien le regala algo, ella tiene que decir gracias. Estoy seguro que tu mamá te lo dijo también. Te enseñó a decir gracias. Y creo que el problema es que hemos reducido la gratitud a una expresión. Una celebración como acción de gracias debería hacernos pensar: ¿por qué se llama acción de gracias? ¿Cuál es la diferencia entre expresión y acción? ¿Cuál es la diferencia entre decir y hacer?
Hay una gran diferencia. La acción conlleva congruencia. No se limita a decirlo, te desafía a demostrarlo. Entonces, es en momentos de dificultad cuando realmente podemos descubrir si tenemos o no un corazón agradecido. Te propongo que los momentos de tribulación revelan si realmente tenemos gratitud en el corazón. Hace unos años, mi esposa me da una de las noticias más impactantes de la vida. Estábamos muy felices porque después de haber orado un tiempo, de haber pedido al Señor, mi esposa me dice que estaba embarazada. Estábamos felices. Por supuesto, seguimos todos los procedimientos médicos que eran necesarios, las consultas, los controles y todo lo que tú te imaginas. Entonces fuimos y el médico nos dio una serie de indicaciones que seguimos al pie de la letra. Nos aseguramos de hacer lo correcto y así lo hicimos. Entonces, fue tremendo cuando un día estábamos en la casa y mi esposa me llama con un grito, pero un grito no de enojo, no como los gritos que me dice cuando no saco la basura. No, no es cierto, no me grita. Es ese tipo de grito que denota angustia. ¿Puedes pensar en un tipo de grito que denota angustia? Entonces, cuando llegué, me dice, estoy manchando. Y si tú has tenido un bebé, tú sabes que eso nunca es una buena señal. Ese día fuimos al médico y cuando llegamos al consultorio del médico, la doctora nos dice, fíjense que, y cuando te dicen fíjense que, tú sabes que lo que viene después es una mala noticia. Fíjense que el bebé no soportó, el bebé no resistió, el bebé no, el parto, el embarazo no va a poder seguir. Y cuando escuchas esto, de repente no te das cuenta cómo puedes llegar a extrañar tanto a alguien a quien realmente nunca viste. ¿Cómo pudiste amar en tan pocas semanas a alguien a quien nunca viste ni escuchaste? Y recuerdo que después de los procedimientos que la doctora nos indicó, fuimos a la casa con el corazón realmente destrozado. Llegamos a la casa y nos sentamos en la sala de nuestra casa. Lloramos. Aprovecho para enseñarte un principio. La Biblia dice que todo tiene su tiempo, que hay un tiempo para llorar y un tiempo para reír, que hay un tiempo para abrazar y un tiempo para abstenerse de abrazar, hay un tiempo de romper y hay un tiempo de coser. Y cuando es tiempo de llorar, hay que llorar. Jesús lloró en el momento correcto, por la razón correcta. Y allí estábamos, en el sofá de nuestra casa con nuestra esposa, llorando, diciendo, Señor, nosotros no entendemos. Nosotros no entendemos. ¿Cuál es el propósito detrás de esto? No lo entendemos, Señor. Pero, Señor, lo importante no es que entendamos el propósito. Lo importante es que confiemos en ti. Lo que sea, Señor, confiamos en ti. Estábamos ahí en el sofá de nuestra casa y empezamos a llorar. Y entonces vino a mi mente este pasaje. Job capítulo 1, versículo 21.
y dijimos: Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y le dijimos: Señor, no importa si nos das hijos, nosotros te vamos a bendecir. Y si no nos das hijos, nosotros te vamos a bendecir. Y si querés que adoptemos, nosotros te vamos a bendecir. Y si nos niegan la adopción, no importa, nosotros te vamos a bendecir. Porque Jehová da y Jehová quita, y el nombre de Jehová siempre debe ser bendecido. Siempre, siempre. Él es Dios. Él es Dios. La Biblia dice en Job capítulo 1, versículo 21, puedes verificarlo al llegar a tu casa, que Job dice que no atribuyó despropósito al Señor en ninguna de las cosas que le sucedieron. En ese momento no entendí por qué el Señor permitió eso. Un tiempo después nos encontramos con unos amigos que también habían pasado por esto. Abrieron su corazón y nos contaron cómo les había dolido y lo difícil que había sido para ellos sobrellevar la pérdida de un bebé. Ese día entendí, yo dije: o sea, Señor, que tú permitiste que yo pasara por esto, para que con el mismo consuelo con el que yo fui consolado, entonces yo pueda ir y consolar a mis hermanos y mostrarles que en el Señor hay esperanza. En el Señor hay esperanza. Ese día decidimos que no íbamos a atribuir despropósito alguno a las cosas que Dios había permitido que pasáramos, y le dimos gracias a Dios. ¿Cómo se le puede dar gracias a Dios en una situación como esta? Le agradecemos a Él sin importar las circunstancias, porque Él es el mismo de ayer, de hoy, mañana y por los siglos. El mismo, bueno, fiel, misericordioso. Así es nuestro Señor. Yo recuerdo que en esa ocasión dimos gracias al Señor y dijimos: lo que tú quieras, Señor. Unos meses después, mi esposa me dio la noticia. Estábamos atrapados en una lluvia en el auto. Teníamos una reunión con unos amigos en una pupusería en los Planes de Renderos. Si tú conoces El Salvador, te ubicas. Estábamos ahí encerrados por una lluvia, no podíamos salir del carro. Y en el momento me dice mi esposa: mira, y vi el examen. Estábamos en tiempo de pandemia, saliendo de la época de pandemia, y yo lo que veo es un positivo. Y yo dije: tenés COVID. Me dice: no, lee bien. No era COVID. Es que Dios había decidido enviar a una bebé a nuestra casa. Una bendición. Yo nunca había entendido que ser papá no es cuestión natural, simplemente desearlo, procurar la reproducción y ya. Fue después de esta situación que yo entendí realmente lo que la Biblia tiene sentido. Nuestro embrión es visto por sus ojos y somos delante de Él de gran estima. Él decide quién viene. Él decidió que tú estuvieras aquí. Él permitió que tú llegaras, te formaras en el vientre de tu mamá, que nacieras, y el día que tú empezaste a formarte, Él puso un propósito en ti. Lo puso en mí, lo puso en todos, y todos debemos procurar hacer su voluntad. Y resulta que la voluntad de Dios es dar gracias a Dios en todo. Yo quiero animarte esta mañana. Creo que tenemos un slide más y terminamos. La gratitud es el resultado de entender
la gracia de Dios en nuestra vida. Cuando entendemos la gracia de Dios, es inevitable dar gracias. No puede estar vacía una boca que tiene un corazón lleno. Y un corazón lleno manifiesta por medio de acciones. Estamos a las puertas de acción de gracias. Yo quiero preguntarte, ¿qué acciones vas a tomar para mostrar tu gratitud a Dios? No solamente por qué vas a dar gracias al estar sentado en la mesa antes de comer. ¿Qué acciones vas a tomar hoy? ¿Qué decisiones vas a tomar hoy para demostrar que realmente tienes gratitud hacia el Señor? En tu matrimonio, con tus hijos, en tu trabajo, aquí en la iglesia. ¿Qué razones vas a presentar al Señor el jueves a las 6 de la mañana aquí? O a las 8:30. ¿Qué vas a agradecer? Yo quiero animarnos. El Dios al que servimos, en el que creemos, es digno y merece lo mejor. Y nos pide que tengamos gratitud. Los regalos se agradecen. Y el mejor regalo que alguien pudo haberte dado es Jesús. Aleluya. La Biblia dice, en Juan capítulo 3, versículo 16, que de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí. Porque de tal manera te amó Dios a ti, que envió a su Hijo unigénito. Porque de tal manera te amó a ti. Pon tu nombre ahí. Te amó a ti de tal manera que envió a Jesús a morir en tu lugar.